Saludos, my friends, desde Guaynabo, Puerto Rico. Estamos en las Nationals del Antique Automobile Club of America. Estamos aquí viendo carros sumamente interesantes y se los vamos a estar presentando en este nuevo episodio de Motor Show TV. Las Nationals del Antique Automobile Club of America, el AACA, es un evento bien importante porque no se celebra todos los años. De hecho, la última vez que se hizo aquí en Puerto Rico fue aproximadamente 2 años y antes de eso también habían pasado varios años. Y la dinámica es que vienen jueces certificados del AACA, vienen desde Estados Unidos acá a Puerto Rico junto a jueces locales a evaluar todos estos carros y determinar cuáles llevan premios en distintas categorías. Así que vamos a ver todo lo que trajeron. Estamos casi a bordo de uno de los carros más bellos en toda la historia del automóvil, el Jaguar E-Type o el Jaguar XKE. Y ese vehículo, este modelo de por sí es tremendo unicornio, pero este en específico lo es más. ¿Saben por qué? Por estos dos asientos adicionales. Este es un Jaguar XKE 2+2. Todos ellos venían con solamente los asientos delanteros y esta versión es más larga y tiene los asientos traseros. Aquí tenemos otro modelo que es de mi favorito de toda la vida, un Chevrolet Corvair. Me gusta no solamente por ese diseño tan bonito que tiene, pero también por su mecánica y por la misión que tuvo este carro cuando salió al mercado. Él salió en 1960. Ya para 1960, Volkswagen lentamente había venido calcomiendo las ventas a las automotrices americanas. Recuerden que los primeros dos Volkswagen llegaron a los muelles de Nueva York en el 1948, 2 caculitos solamente. Y esos 2 caculitos le causaron risas a las 3 grandes automotrices de Detroit. Dijeron, ese carrito feo, ruidoso, nadie lo va a querer. Pero tan pronto salió al mercado oficialmente luego de esos 2 carritos, empezó a vender en números modestos, pero entonces esos números empezaron a crecer y a crecer y a crecer. O sea, de momento Volkswagen vendía unos pocos miles de Volkis al año. Después esas cifras brincaron a decenas de miles y eventualmente llegaron a centenares de miles todos los años. O sea que empezaron a comerle los dulces a las automotrices americanas. Y entonces ahí las 3 grandes se dieron cuenta que tenían que hacer algo. Y entonces cada una diseñó su propio carro compacto. Chevrolet creó el Corvair, Plymouth, la división de Chrysler, creó el Valiant y Ford sacó el Falcon. A los 3 le dicen la generación o el trío de 1960 porque los 3 salieron casi simultáneamente para contrarrestar al Volky. Pero de los 3, el que más fielmente se acercó a lo que era el Volkswagen, aunque ustedes no lo crean, fue el Corvair. Y ustedes me dirán, pero es que este carro es bellísimo, es un carro con un corte deportivo, ¿cómo es que puede comparar con un Volkswagen? Bien sencillo, el Corvair salió con un motor trasero, en otra cosa que se parecía al Volkswagen, enfriado por aire, y encima de eso con cilindros horizontalmente opuestos. O sea, en todos esos aspectos fue el carro que más fielmente trató de competir en contra de Volkswagen. ¿Lo logró? Parcialmente. Tuvo muy buenos números de ventas durante su primera generación,
Pero de los tres, de los americanos que salieron a competir contra el Volkswagen, el más que vendió fue el Ford Falcon. El Corvair estuvo en un tercer lugar, pero con números muy, muy buenos. Y lo más que gustó de este carro era su configuración, su tecnología y gustó muchísimo su diseño europeo. El carro salió así en una primera generación hasta el 1964. En el 1965 salió una segunda generación mucho más moderna, bien bonito, mucho más europeo, pero ahí entonces las ventas empezaron a aguantarse porque salió un libro en aquel entonces que decía que era un carro altamente peligroso. Y entonces la gente adoptó la creencia de que era un carro altamente peligroso. Y esa segunda generación, en un momento dado, sus ventas bajaron tanto que entonces General Motors decidió cancelarlo. Pero es un carro bellísimo, el Chevrolet Corvair, que salió en distintos formatos, 4 puertas, 2 puertas, convertible. My friends, había hasta una minivan Corvair que se llamaba la Greenbrier, y de esa minivan había también una versión pick-up, o sea que fue una línea inmensamente versátil, el Chevrolet Corvair. Y aquí tenemos un trío que es una gran peculiaridad en Puerto Rico. Ustedes me dirán, pero ¿qué peculiaridad? 3 Toyota 1006, eso aquí los hay por montones. Los AE86 hay muchísimos en Puerto Rico, en todos los pueblos de la isla hay, en las carreteras todavía los vemos a diario. Pues, my friends, precisamente esa es la gran peculiaridad. A mí me gusta decir que Puerto Rico es una de las capitales mundiales de los AE86, porque usted puede ir a cualquier otro país del mundo y nunca va a ver tantos de ellos, incluso en Japón. Y entonces hay personas de otros países que nunca, jamás en su vida han visto un AE86, y aquí tenemos 3 en una exhibición que es bien exclusiva, pero cuando vamos a otras exhibiciones que son ya pues de público más amplio, los vemos por docenas y todos los días los vemos en nuestras calles. El Toyota AE86. Saludos, my friends. Estoy aquí desde la AACA Nationals en Guaynabo. Y algo que ustedes tienen bien claro sobre mis gustos automotrices: número 1, me encantan los unicornios. Y número 2, en cuanto a marcas específicas, ustedes saben que me encantan los Volvos clásicos, especialmente el Volvo Amazon y el 1800, que también lo conocemos como el P1800. Y aquí tengo a 2 hermanos de Quebradilla, Carlos Piquet, Joel Piquet, que tienen precisamente esos 2 modelos. Bienvenidos a Motor Show TV. Gracias por tenernos. Me encanta tenerlos aquí en el programa. Cuéntenme la historia de estos carros, o sea, porque tengo entendido también, my friends, esto es bien importante, este carro en específico ha estado presente en la vida de ellos 2 desde el nacimiento de ambos. Cuéntenme esa parte. Bueno, mi papá, mi abuelo tuvo el dealer de este carro. Les regalaron uno a cada hijo y entonces mi papá lo conserva, los demás lo vendieron. Y pues este carro estuvo siempre en casa. Estuvo a nombre de Carlos Piquet. Mi papá muere en el 2003 y yo lo heredo, lo restauro y todavía sigue a nombre de Carlos Piquet. Siempre estuvo en la familia, nos llevaron a la escuela cuando nacimos. Yo llevaba a mis hijos a la escuela y pues lo hemos preservado. O sea que este fue el carro en el que los buscaron ustedes al hospital cuando nacieron. Cuando nacimos en ese carro. Qué cosa grande, qué cosa grande. Usualmente cuando estoy haciendo reportajes de tesoros en el Junker, siempre traigo la analogía que vemos un carro que está en muy mal estado, está abandonado, pero son carros que tienen historia, y una de las historias que siempre digo es, tal vez este carro fue a buscar un bebé al hospital cuando nació, y este hizo eso mismo. Ese es un ejemplo de esto. Ese fue el carro que aprendimos a guiar, como te dije, que nos llevaron a la escuela. El que yo llevé a mi novia, que yo salí con mi novia, era ese carro, y sin querer mi papá lo tuvo y nosotros pudimos identificarlo, lo preservamos, y en el caso de mi hermano pues lo pudo restaurar al nivel que está. Wow, y entonces supongo que también, no me digan, o sea, o sí, cuéntenme, ¿también buscó a los hijos de ustedes al hospital cuando nacieron? No, yo llevaba a mis hijos a la escuela. Okay, lo llevé, en este carro. Varias ocasiones lo llevé, no todos los días, pero lo llevé. Qué interesante. Entonces me contaron, ustedes son de Quebradillas, pero el abuelo de ustedes fue de Isabela. Y fue la primera persona que trajo Volvos acá a Puerto Rico. Bueno, no sé si fue el primero, pero en el área de nosotros sí. Allá. Fue la línea, porque no había dealer Volvo. Entonces él identificó con unos inversionistas, y entonces empezaron a traerle esos carros con unos socios,
y lo empezaron a traer a importar, ¿verdad?, a Puerto Rico y los vendían. Y entonces una de las maneras que él utilizó para que la gente fuera conociendo los carros fue darle uno a cada hijo. Cada Eran 3 hijo. hijos. Entonces ya había, en el pueblo de Isabela, habían 3 carros que la gente no había visto, identificaba, mira ese carro. Y entonces Ok. una manera de dar promoción al carro, a Qué la marca bien. Volvo. ¿Y por cuánto tiempo estuvo comercializando los Volvos en el área oeste? No estuvo mucho porque no estuvo unos años, fue un carro que la gente no conocía y no entendía. No fue mucho hasta que después se fueron creando los dealers en el área de San Juan que lo trajeron, pero no fue mucho. Sí, eso es algo que ocurre mucho cuando Son hay marcas una nuevas. marca de un país que la gente no conoce, No conoce. etcétera. O sea, pasó con los japoneses, pasó con los Exacto. coreanos, en otros países ha pasado con los chinos, etcétera. Sí. Y entiendo entonces ese desconocimiento Exacto, que exacto. tuvo la gente. Uno de mis tíos Mm. le vendió el carro de él a Felipe, el del mesón. ¿Así? Yo me vine a enterar eso como en el 2016, pero pues quizás lo puede corroborar más tarde. ¿Y lo tiene aún? Que usted No sepa. sé, desconozco. Pues les dejo esa asignación, my friends, a la red de inteligencia automovilística de Motor Show. Si conocen de ese Volvo que está o estuvo en la familia del Mesón, si existe todavía, me avisan porque sería un reportaje sumamente interesante reencontrar ambos vehículos. Y entonces, sobre el 1800, ¿qué me cuenta? Pues este 1800 es la versión deportiva de la Volvo. Es bien interesante porque este carro fue la estrella en el New York Auto Show en el año 1960, cuando lo develaron y que era una sensación. Y ahí fue que en el 61, pues Volvo lo empieza a producir. En ese mismo Auto Show ya la gente empezó a poner órdenes del Wow. carro. Y era un estilo bien revolucionario porque era la primera vez que Volvo tiraba un carro que era un look deportivo, que parecía, mucha gente lo pensaba que era un Jaguar, un Ferrari, y de hecho las promociones de Volvo 1800 competían te decía que era como un Ferrari o un Jaguar, pero a un precio mucho más accesible para las personas. Ok. Sí. Y también algo muy lindo de este carro fue uno de los pocos vehículos de Europa que adoptó la moda norteamericana de las aletas de las traseras. aletas que están atrás. Una cosa en particular que yo no sabía cuando vi este carro, era que este carro tiene una transmisión de 4 cambios sincronizadas con un overdrive electrónico. ¿Qué quiere decir? Que tiene un quinto cambio que coge con una palanca. Y es bien interesante porque cuando tú estás cruising, por eso era un GT, un Gran Turismo, cuando tú estás en alta, pues en vez de tirarte para bajar las revoluciones economizar gasolina, pues tú le tiras ese quinto cambio o ese con el overdrive electrónico con una palanquita. Es el totalmente interesante. electrónico, no usas clutch ni nada. Ok. Es algo que yo nunca he visto en ningún carro, pero que Ah. lo traía este carro en esa época, en 1966. Qué interesante. Entonces, otra cosa que también esto con lo que puedes educar a los televidentes de Motor Show TV es que automáticamente, y me pasa a mí también, automáticamente que vemos uno de estos carros, decimos, mira, un Volvo P1800, pero este es en sí un 1800. ¿Cuál es la diferencia entre P1800 y el 1800? Bueno, la historia es que cuando Volvo empieza la producción en el 1961, no tenía en Gothenburg, no tenía la planta lista y le contrata a Jensen en Inglaterra para que haga esos primeros 10.000 autos. Okay. Y esos autos del 61 al 63 son P1800 porque se hicieron en Inglaterra. Okay. Volvo no estuvo muy feliz con la calidad de Jensen que estaba haciendo y le cancela el contrato. Y lo trae, ya la planta sueca estaba lista y hace la producción y lo rebautiza en 1800S de Swedish o de sueco. Okay, Por eso okay. es que entonces la diferencia de los P1800 que son los que tiene el bumper, el cow horn, que es del 61 al 63 y del 63 en adelante que es el S, es el 1800S. Okay. Después viene en el 1969 el E, que es con inyección electrónica, full injection. Veo. Que eso son lo que cambia. Ok, Ya, ya. pues ahí tienen ese dato, my friends. P1800 fue fabricado en Inglaterra por Jensen, que ustedes la conocen, hace unos carros unos carros bien interesantes. Y ya los 1800S pues fueron hechos propiamente por la misma Volvo en Suecia. Entonces, este vehículo, ¿desde cuándo está en tu familia? ¿Lleva el mismo tiempo que este otro? No, este vehículo mi papá siempre lo había querido, pero este vehículo no se mercadeó a Estados Unidos en el inicio. Y para principios de los años 90, mi papá lo identifica uno en Puerto Rico y lo logra comprar. Entonces, el carro se trajo de la Florida y papi se lo compró a la persona que lo trajo. Entonces, desde el año 90, pues lo tenemos. Una cosa en particular que te quería mencionar es que este carro es una sola pieza. Este carro no tiene guardalodos, es la pieza completa con capota, con bonete,
baúl y las puertas. Si te fijas, no Wow. tiene guardalodo, o sea, que es una Exacto. sola pieza. Ajá. Es un unibody también. Wow, increíble. Súper, es un carro bellísimo. Carro bien. ¿Es un carro que pasó en un momento dado por una restauración? Sí. Ese carro para hace aproximadamente 19 años yo lo restauré. Mm, El carro estaba en muy buenas condiciones, de hojalatería, fue básicamente pintarlo, los interiores son los que tenía. El motor no se tuvo que restaurar, el motor se usó el motor como estaba porque estaba muy bueno. Era algo cosmético y tiene 19 años de restauración y todavía está muy bien. y está precioso, está muy Sí, bello. sí. Y entonces el Amazon, El lo Amazon. restauraron. Sí, yo lo restauré en el 2016. Ok. Entonces, O sea, pues, estuvo original desde que lo compraron hasta bueno, 2016. mi papá lo había dado una restaurante como en 1986. Ok. Entonces, pues ya cuando yo lo cojo, pues lo adquiero, pues en el 2014 empezamos a restaurarlo hasta el 2016 que sale. Se tardó como 2 años y medio en hacerse. Ok. Entonces, pues lo hicimos poniendo los mejores recursos, los mejores productos, pintura alemana, 90% tinte, entonces escatimos. Ok. Entonces también es interesante que este carro también se usaba en rally en Europa. Lo usaba para rally y como duraba 11 años promedio, los promocionaron acá de esa manera. Ok. Que si allá dura, bajo condiciones de frío, condiciones malas, carretera sin asfaltar, pues imagínate cuánto va a durar acá. Y pues esa es la historia del carro. Y así mismo ha sido, o sea, porque los Volvo clásicos son carros que no mueren, son carros inmensamente resistentes. Los 240 todo el mundo lo compara con ladrillos, Con con ladrillo tanques break, de sí. guerra, o sea, con cosas Ah. bien fuertes y cosas bien Otro dato robustas. decía, guíalo como si lo odiara. Ok. Guíalo como si Drive lo like you odiara hate porque it. son tan buenos que no rompen nada. Ok. Sí, y la mecánica es bien sencilla, son Sí. carros bien sencillos. El motor es un motor, bueno, acuérdate que este Irv Gordon, que tiene tenía este carro de 1966 que tiene récord mundial Guinness de más millas ¿Cierto? documentadas, Ujú. documentadas por Guinness, guiadas, que tiene más de 3 millones. 3 millones. Wow. 3 millones de guías. Así que Y así este rojo mismo, de también. este mismo año. Ajá. Yo busqué el VIN number y está bien cerquita el VIN number Está de cercano. Irv Gordon del mío. Sí. Veo. Y entonces también este carro era famoso en su época por la serie de El El Santo. Está bien interesante porque El Santo la interpretaba Roger Moore, Ajá. era una serie británica y cuando ellos están en la serie están buscando un auto que sea el que iban Británico. a utilizar, británico, y contactaron a Jaguar y Jaguar no mostró interés. Y entonces ahí surge la oportunidad que Volvo le da un carro y entonces hay que se utiliza este carro en toda la serie del Santo. Inclusive la gente me para y me dice, mira, el carro del Santo. Todavía. Sí. Todavía. Wow. Inclusive Roger Moore le gustó tanto el auto que él tenía uno para su uso personal. Era su carro personal, un 1800 de esa época. Qué Para interesante. de tanto que le gustaba ese carro. Wow. Sí. Pues Joel y Carlos, les doy las gracias, Gracias a ti. número uno, pues por tener estas joyas en unas condiciones tan lindas, y segundo, y muy importante, por compartir con nosotros las historias y las anécdotas de su familia. Así que Claro. si han tenido estos carros por tanto y tanto tiempo, les deseo que por mucho tiempo más y por otras generaciones sigan disfrutándolo. Excelente, gracias. gracias. Gracias por tener, Muchas gracias por la gracias. invitación. Bueno, my friends, continuamos con Motor Show TV.
Y estuvieron preciosos los dos Volvos que les acabo de mostrar, el Amazon y el 1800, ambos tremendos unicornios, especialmente los 1800. Pero como siempre les digo, dentro de un modelo en específico que puede ya de por sí ser un unicornio, hay variantes que pueden ser más unicornios todavía porque son más raras. Y aquí tenemos otro 1800, pero este es la versión hatchback. Aunque es menos conocida, la versión hatchback del 1800 resultó ser un modelo bien emblemático porque sirvió de inspiración para un modelo que Volvo lanzó décadas más tarde, ya en su época reciente, época moderna, que es el Volvo C30, que salió a mediados de la década de los 2000 y duró hasta el 2012, 2013 aproximadamente. Y estuvo siempre basado en esta versión hatchback del 1800. Un carro que me ha sorprendido grandemente de ver aquí en esta exhibición es este Honda S2000. Y my friends, uno se pone a preguntarse de en qué momento el S2000 se convirtió en un carro antiguo. My friends, salió por primera vez en el 98 o 99 y este específicamente es del 2000, o sea que este ya tiene 26 años. Y un carro tan reciente que vimos en desarrollo, que vimos saliendo al mercado y lo hemos visto y disfrutado viéndolo en la calle, ya cualifica como un carro antiguo. El S2000, tremenda máquina. Y aquí tenemos uno de los máximos, o vamos a decir, el máximo abuelito de toda la exhibición, un Ford Modelo T de 1927. My friends, este abuelito tiene 99 años y es bien emblemático porque es de 1927, el último año en el que estuvo en producción el Ford Modelo T, que después de este modelo vino el Ford Modelo A. Y algunos de ustedes saben la historia, pero otros preguntarán, ¿pero por qué de la T fueron a la A? Porque fue un nuevo comienzo. Ford Motor Company determinó que el próximo modelo era tan y tan diferente y tan avanzado al modelo T, que significaba un comienzo desde cero y regresaron a la primera letra del abecedario. Ver un Ford Modelo T aquí en Puerto Rico es bastante raro porque por alguna razón no sobrevivieron muchos aquí en la isla. Hay muchos modelos A, o sea, aquí en Puerto Rico incluso hay un club muy saludable de muchos vehículos dedicados al Ford Modelo A e incluso en esta exhibición hay varios de ellos. Pero Ford Modelo T son bien raros en Puerto Rico y aquí tenemos este ancianito de 99 años. Bueno, pues ya hemos visto varios automóviles que yo considero que son los más hermosos creados por ciertas marcas en específico. Por ejemplo, les mostré el E-Type o XKE, que es un carro que yo considero y muchos consideran como el carro más precioso en la historia de Jaguar. Les mostré también el Volvo 1800, creo también que es el carro más bello de la historia de Volvo. El Corvair es uno de los carros más lindos de Chevrolet y aquí estoy a bordo de un Lincoln Continental que también considero que esta generación en específico es una de las más bellas creadas en la larguísima historia de Lincoln. ¿Qué hace de este especial? Porque ustedes dirán, pero un Lincoln, carro grandote americano, con un asiento trasero gigantesco, 4 puertas, eso es bien normal, eso es de todos los días, pero este no, my friends. La magia de este carro está aquí.
la puerta trasera, que se le llaman las puertas suicidas, que abren en la parte hacia atrás en contra del tránsito. Por eso le dicen así, porque cuando uno sale del vehículo, el tráfico viene de acá y uno no está mirando. Pero eso le crea cierta magia al carro y cierta belleza también. De hecho, el último Lincoln Continental que salió para los 2010, 2014 aproximadamente, cuando era un prototipo, era con puertas suicidas. Y desafortunadamente eso no fue a producción. Luego sí, luego hicieron una edición especial con la puerta trasera que abría hacia la parte de atrás. Y este es el Lincoln Continental de 1967. Esta generación salió durante gran parte de los 60. De hecho, es un modelo bien famoso por aquella versión convertible en la que iba a bordo el presidente Kennedy en su viaje fatídico por Dallas, Texas. Con todo y eso, este no es el único modelo que es inmensamente bello en la historia de Lincoln. Otro carro preciosísimo que tuvo Lincoln fue precisamente otro Continental, que fue el Mark I. Y si es raro ver uno de estos Lincoln Continental de puerta suicida, si es raro ver uno, aquí hay otro más, dos en el mismo lugar. Aquí hay otro mega unicornio, un carro precioso, un carro sumamente exclusivo, un BMW Z8. Fueron carros que se produjeron en cantidades minúsculas, carros que eran inmensamente costosos cuando salieron al mercado. Y este ejemplar en específico es un carro bien especial porque siempre ha sido de aquí de Puerto Rico. Otro elemento que hace que este carro sea tan interesante es que es un convertible de 2 pasajeros únicamente, un roadster pequeño, pero my friends, es de 8 cilindros. O sea, esto viene siendo el hermano mayor y con mucha fuerza y con esteroides del Z3. Y este pues con 8 cilindros pues es un carro con mucha más potencia, y como les digo, cuando salió al mercado era sumamente exclusivo y era un carro bien costoso. My friends, y hasta aquí mi cobertura de las Nationals del Antique Automobile Club of America en Guaynabo, Puerto Rico. Espero que les haya gustado, pero quédense que ahora viene Motor Show TV Archivo. Y recuérdense, luego del episodio, pasen al canal de YouTube, búsquenlo por mi nombre, Andrés O'Neill, o por Motor Show TV en YouTube. Y ahí están todos, pero todos los episodios de Motor Show TV. Estoy llegando casi a 200. Además de eso, hay centenares de otros videos que estoy llegando también a 600 de ellos. Así que pueden estar, my friends, el fin de semana completo viendo Motor Show TV en su canal de YouTube. Nos vemos, my friends.